En este video vamos a definir el campo electrostático en general y vamos a estudiarlo en particular para el caso que sea generado por una distribución discreta, es decir, por un conjunto de cargas puntuales. Si tenemos un cuerpo cargado, resulta útil considerar que esas cargas, que llamaremos cargas fuente, generan en todo el espacio lo que llamamos un campo eléctrico. En particular nos referiremos a un campo electrostático porque suponemos que ese cuerpo y esas cargas que contiene permanecen en reposo. ¿Qué significa que esas cargas fuente generen un campo eléctrico? Significa que si en algún punto ubicamos una carga puntual Q sub T, que llamaremos carga testigo o carga de prueba, en un punto del espacio que hemos simbolizado RC y que denominaremos punto campo. Sobre esa carga puntual, las cargas fuentes generan o aplican una fuerza F. Por definición, en esa posición R sub C, nuestro punto campo, las cargas fuentes generan un campo eléctrico que por definición es la relación entre la fuerza aplicada a la carga testigo y el valor de esa carga testigo. De acá tenemos una primera propiedad del campo eléctrico que es su unidad de medida. En el sistema internacional será Newton sobre Coulomb. Por otro lado, este campo, que es una magnitud vectorial, va a tener una dirección que va a coincidir con la dirección de la fuerza aplicada sobre la carga testigo. En general, se suele pedir que la carga testigo o la carga de prueba sea de signo positivo. Eso estrictamente no es necesario, pero puede ser conveniente. Si la carga de prueba o carga testigo es positiva, el sentido del campo eléctrico que genera en ese punto las cargas fuentes es el mismo sentido que tiene la fuerza sobre la carga positiva testigo. Si la carga testigo fuera negativa, bueno, el campo eléctrico que se genera en esa posición simplemente tiene el sentido opuesto al de la fuerza aplicada sobre la carga testigo. En lo que sigue vamos a siempre usar la siguiente terminología. Vamos a llamar carga fuente a las cargas eléctricas que generan el campo que estamos estudiando. Los puntos fuente son todas y cada una de las posiciones donde se ubican las cargas fuentes. La carga testigo o carga de prueba es una carga puntual que eventualmente ubicamos en un punto del espacio para evidenciar al campo eléctrico existente en ese punto a través de la fuerza que va a aparecer sobre la carga testigo. Y punto campo es la posición donde estamos evaluando el campo eléctrico, donde eventualmente pondríamos una carga testigo para, a través de la fuerza sobre ella, detectar la presencia del campo eléctrico. ¿Cómo es el campo generado por una carga puntual? Supongamos que tenemos una carga puntual Q ubicada en una posición del espacio definida por el vector posición R. Queremos calcular o evaluar el campo que esa carga genera. Entonces, la carga puntual Q es nuestra carga fuente y el vector R es el punto fuente, la posición de la carga fuente. Queremos calcular el campo en algún otro punto del espacio que podemos ubicar a través de un vector RC, que sería el punto campo. Para detectar ahí la presencia del campo generado por la fuente, eventualmente podríamos poner una carga testigo Q sub T.
En este caso, la carga puntual Q va a generar sobre la carga Q sub T o va a aplicar sobre la carga Q sub T una fuerza F. En el dibujo de la izquierda, la fuerza se dibujó en sentido de repulsión simplemente por comodidad o claridad, lo que sería el caso si las dos cargas fueran del mismo signo. Esa fuerza sobre la carga testigo se puede calcular por la ley de Coulomb. Va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado entre las cargas. Esa distancia la podemos obtener como el módulo de lo que llamamos el vector D, que es la posición relativa de la carga testigo con respecto a la fuente, es decir, es la posición relativa del punto campo con respecto al punto fuente, y eso en la dirección del versor D, es decir, del versor que va dirigido desde la carga fuente hacia el punto campo. Por comodidad matemática, esa fuerza también la podemos escribir en términos, en lugar del versor D, del vector D y compensar dividiendo por el módulo de ese vector al cubo. Como por definición el campo eléctrico que genera la carga fuente es la relación entre la fuerza sobre la carga testigo y el valor de la carga testigo, bueno, si pasamos dividiendo a la carga testigo, nos queda que el campo eléctrico generado por la fuente en la posición RC.campo se puede escribir como la constante de Coulomb, el valor de la carga fuente, dividido el módulo del vector D, es decir, la distancia entre las dos cargas o entre la carga fuente y el punto campo elevado al cubo por el vector D, la posición relativa del punto campo con respecto a la fuente. Usando una expresión donde se vea bien el papel que juega cada una de estas dos posiciones, el punto campo y el punto fuente, podemos decir que el campo generado por la carga fuente Q, ubicada en la posición R, el campo generado entonces en la posición RC o punto campo es la constante de Coulomb, el valor de la carga fuente, el vector punto campo menos punto fuente, la posición relativa del punto campo con respecto a la fuente, dividido el módulo de ese vector al cubo, que no es otra cosa que el cubo de la distancia entre el punto campo y la fuente. Los campos eléctricos suele ser conveniente a veces describirlos en forma gráfica mediante lo que se llaman líneas de campo. Las líneas de campo son líneas abstractas en el espacio que tienen la propiedad que en cada punto de una línea, el campo eléctrico tiene la dirección dada por la tangente a esa línea. Si tenemos una carga Q ubicada en algún punto del espacio y queremos evaluar el campo en otro punto P, por lo que acabamos de ver, ese campo va a tener la dirección definida por la carga fuente y el punto campo. Es decir, va a estar en una dirección radial respecto de la carga puntual fuente. Y el sentido va a ser alejándose de la carga fuente o saliente, si la carga fuente es positiva, o entrante, si la carga fuente es negativa. Entonces, las líneas de campo generado por una carga puntual son todas las direcciones o todas las líneas radiales a partir de la carga puntual, orientadas hacia afuera en forma saliente si la carga es positiva, u orientadas hacia la carga puntual fuente si esta fuera negativa.
Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando queremos evaluar el campo eléctrico generado por un conjunto de varias cargas puntuales? Bueno, es aplicable el principio de superposición que mencionamos cuando hablamos de la fuerza sobre una carga debido a un sistema de cargas puntuales. Si ponemos una carga testigo en algún punto del espacio, la fuerza total vista por esa carga generada por todo el sistema de cargas puntuales es la suma individual de las fuerzas que aplica cada una de las cargas del sistema sobre la carga testigo. A partir de esa expresión, dividiendo por la carga testigo, obtenemos el campo generado por el sistema, que no resulta ser más que la suma de los campos eléctricos generados en forma individual por cada una de las cargas fuente. Ese principio de superposición lo tenemos ilustrado gráficamente en esta figura. Q1, Q2 y Q3 serían las tres cargas que forman el sistema cuyo campo queremos determinar. Serían las tres cargas fuentes. El punto negro está representando el punto campo en el cual vamos a evaluar el campo generado por las tres cargas fuentes. La carga 1 genera individualmente en el punto campo un campo eléctrico E sub 1 que va a estar en la dirección del vector de 1, la posición del punto campo respecto de esta fuente. Por simplicidad del diagrama, estamos suponiendo que todas las cargas son positivas. De la misma manera, la carga puntual 2 o Q sub 2 genera en el punto campo un campo que está en la dirección del vector D sub 2, que es la posición relativa del punto campo respecto a la segunda carga fuente. Y lo mismo para la carga Q sub 3. Ella genera un campo E sub 3 en la dirección del vector D sub 3, que es la posición relativa del punto campo a la carga fuente Q sub 3. Una vez que tenemos calculados en forma individual esos tres campos, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, el campo eléctrico total es la suma de esos tres vectores. En el diagrama, por ejemplo, se usó la regla del paralelogramo para sumar el campo 1 con el 2, y a ese resultado, de vuelta por la regla del paralelogramo, se le sumó el campo E sub 3, obteniendo el campo total generado por las tres cargas. Este tipo de diagramas a veces son útiles para hacer algún análisis previo de algún problema, estudiar la simetría que puede tener ese problema y poder anticipar propiedades del resultado que uno tiene que obtener. Por ejemplo, si nos dan un sistema de dos cargas del mismo valor, pero distinto signo, y nos piden el campo sobre la mediatriz del segmento determinado por esas cargas, bueno, uno puede dibujar el campo E sub 1, en este caso que es el generado por la carga positiva, en la dirección definida por el punto campo, que es el punto P, y la posición de esa carga positiva, y va a ser en sentido saliente y va a tener un módulo que depende de la distancia entre el punto P y la carga positiva, y la dirección es saliente en esa dirección radial, ¿no? Respecto de la carga positiva. De la misma manera puede dibujar el campo que hemos llamado E sub 2 generado por la carga negativa. Y en este caso, bueno, si las dos cargas tienen el mismo valor absoluto, las distancias del punto campo a las dos cargas son las mismas, lo que se forma es un triángulo isósceles,
Por lo cual, digamos, los ángulos de inclinación con respecto al eje X del campo E sub 1 y del campo E sub 2 son los mismos, digamos. Por lo tanto, bueno, uno puede darse cuenta que al sumar vectorialmente esos dos campos, las componentes en X se van a cancelar y el resultado en ese punto P tiene que ser un campo que solo tenga la dirección, en este caso, del eje Y. Ese sistema que acabamos de analizar es lo que ya hemos definido, se trata de un dipolo eléctrico. Vamos a calcular ahora en detalle la expresión del campo generado por un dipolo en cualquier punto de un plano que contenga ese dipolo. Supongamos entonces que tenemos dos cargas puntuales, Q sub 1 y Q sub 2, del mismo valor absoluto, una positiva y otra negativa. Esas cargas están ubicadas a una cierta distancia una de la otra. Por ejemplo, podemos definir un sistema de referencia cuyo eje X coincida con la dirección definida por las cargas y el eje Y en una dirección perpendicular que pase, por ejemplo, por la mediatriz del segmento definido por esas dos cargas. Y queremos calcular el campo en un punto cualquiera del plano XY. Entonces, una de las cargas fuentes es la carga positiva, que podemos llamar en general Q sub 1, que en este sistema de referencia se ubica en una posición R1, que va a tener una determinada coordenada A y la coordenada Y igual a 0. Esa sería una de las cargas fuentes y su punto fuente correspondiente. La otra carga, que podemos llamar Q sub 2, que en este caso sería la negativa, se ubica en la posición de coordenadas menos A, 0. Tenemos la otra carga fuente y con su punto fuente. El punto campo es un punto cualquiera del plano XY. Lo hemos simbolizado con coordenadas X sub C o Y sub C, las coordenadas del punto campo. Bueno, el principio de superposición nos dice que el campo generado por las dos cargas es la suma de los campos individuales generado por cada carga. El campo generado por la carga 1 lo podemos escribir como la constante de Coulomb, la carga 1, D sub 1, que es el módulo del vector D1, es decir, el vector que nos da la posición del punto campo respecto de esa fuente, por el versor D sub 1. Y lo mismo para la otra carga. En lugar de usar los versores, podemos utilizar el vector D y compensar dividiendo por el módulo al cubo en lugar de al cuadrado. Bueno, como en este caso la carga Q sub 1 es la carga Q y la carga Q sub 2 tiene valor menos Q, bueno, llegamos a la expresión que observan en el primer renglón para el campo eléctrico. En los otros dos renglones simplemente están calculados los vectores de 1 y de 2, las posiciones relativas del punto campo a cada una de las fuentes, y calculado el módulo de esos vectores. Con lo cual, bueno, tenemos todas las expresiones para reemplazar en la primera ecuación, en el primer renglón, con lo cual tenemos, en definitiva, la expresión del campo generado por ese dipolo en cualquier punto del plano XC y sub C. Si en particular quisiéramos saber el campo eléctrico generado en el eje Y, que es la mediatriz del segmento
definido por las dos cargas puntuales. Bueno, en las expresiones anteriores simplemente tenemos que considerar que la coordenada X es 0. Y entonces nos queda que en el eje Y el campo tiene solamente componentes según el eje X de un valor o con una expresión que es menos K por Q por 2A, que es la distancia entre las cargas, sobre A cuadrado más I cuadrado a la 3 medios. Y al evaluar para X igual a 0, vemos evidentemente que la coordenada Y del campo se anula, como era de esperar por el análisis de simetría que habíamos hecho antes. Y nos paramos en un punto del eje Y muy lejos. Lejos significa a una distancia o una coordenada Y muy grande comparada con A o con 2A, que es la distancia de separación de las cargas. Esas dos cargas las vamos a ver muy próximas entre sí, y entonces lo que vamos a tener es lo que a veces se llama un dipolo puntual. Vemos prácticamente las dos cargas como superpuestas si las miramos de una distancia muy grande. Eso significa entonces que la relación entre la distancia de separación y la coordenada Y sub c desde donde estamos mirando esas cargas es mucho menor que 1. Entonces la expresión del campo eléctrico se puede aproximar despreciando la relación A sobre I sub c frente al número 1 en el denominador. El campo se puede expresar como menos K por una cantidad sobre I sub c al cubo, la distancia al origen al cubo, la distancia al dipolo. Esa cantidad que queda en el numerador es 2A por Q. Si ustedes se fijan, eso no es otra cosa que el momento dipolar eléctrico de ese dipolo. Es decir que cuando uno está muy lejos de un dipolo, el campo eléctrico generado por él mismo depende fuertemente o está determinado principalmente por el momento dipolar de la distribución eléctrica. Esa es una de las propiedades importantes por las cuales uno analiza el, el, el momento dipolar de una distribución. Si esa distribución es neutra, como en el caso de un dipolo, el campo lejos de esa distribución está determinado fundamentalmente por el momento dipolar eléctrico. Y después, bueno, para terminar, lo que me salteé arriba de todo en esta imagen, si nos piden el campo sobre un punto del eje X, bueno, en la expresión general que teníamos antes, simplemente tenemos que tomar que I sub c vale 0. Y acá hay que tener un cuidado matemático, porque al hacer esa cuenta van a ver que nos quedan unas fracciones donde los numeradores son X sub c menos A o X sub c más A, y tenemos un denominador en cada caso que es X sub c menos A al cubo y X sub c más A al cubo. Esos denominadores hay que tener cuidado porque provienen del cálculo del módulo de un vector, ¿sí? Que siempre es un valor positivo. Y cuando tomamos la raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, eso es en general el módulo de ese algo que teníamos ahí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en esos denominadores lo que nos queda es el módulo
de x menos a al cubo y el módulo o valor absoluto de xc más a al cubo. Con lo cual, para simplificar con el x menos a o el x más a en el numerador, hay que tener en cuenta el signo que tiene esa cantidad. De acuerdo al valor de xc menos a o xc más a puede ser positivo o negativo. En ese caso, a veces es útil utilizar la función signo, que es igual a 1 si el valor del argumento es positivo y es menos 1 si el argumento es negativo. Entonces, en el eje X, el campo se puede expresar como K por Q y nos queda el signo de X menos A sobre ese argumento al cuadrado menos el signo de X más A sobre ese argumento al cuadrado. Si simplificamos directamente X menos A en un numerador con un X menos A en el denominador, ahí vamos a tener un problema de signos de acuerdo al valor de X menos A o de X donde estemos parados y la expresión que obtengamos no va a ser válida para cualquier valor del eje. Esto es un cuidado matemático que va a aparecer en algunos otros casos que veremos más adelante.